Saludos cordiales con todos. Somos el grupo número 4 con el tema Interpretación jurídica histórica. El concepto de interpretación histórica se refiere a un método de análisis jurídico que implica estudiar el contexto y la intención existente en el momento en que una ley fue emitida. Esto no significa simplemente mantener un sentido conservador o aplicar un significado inmutable que se le atribuyó en el pasado. Más bien, la interpretación histórica busca entender el sentido de la norma en su origen, en el momento preciso de su promulgación, teniendo en cuenta las intenciones y representaciones subjetivas de los legisladores que participaron en su creación. Durante el siglo XIX, la importancia de este enfoque estaba vinculada al predominio del principio del primado del legislador, lo cual indicaba que no podía ser irrelevante lo que los legisladores entendían y pretendían bajo una norma específica al momento de su aprobación. Sin embargo, aunque el pensamiento del Parlamento o de los redactores de un proyecto de ley puede ayudar a comprender la intención de una norma, la interpretación no debe quedarse en lo meramente subjetivo. Se busca una comprensión objetiva o más adecuadamente intersubjetiva en la que el sentido de la norma se entienda como algo que trasciende las intenciones individuales y se manifiesta como un contenido que puede ser compartido y aceptado por la comunidad jurídica en su conjunto. Por lo tanto, la interpretación histórico-subjetiva sirve como herramienta para encontrar el contenido objetivo de una norma, pero no constituye el fin en sí misma. Un ejemplo típico de su aplicación es el uso de los discursos o intervenciones de los diputados, miembros de comisiones legislativas, que proporcionan pistas sobre cómo se entendía una norma en el momento de su elaboración y aprobación. La interpretación histórico-negativa, por su parte, tiene un papel relevante como argumento de rechazo. Esto significa que si durante el proceso legislativo se consideraron y finalmente descartaron ciertas formulaciones. En resumen, la interpretación histórica busca enriquecer la comprensión objetiva de una norma a través del análisis de su contexto de emisión y la intención de los legisladores, pero se mantiene orientada hacia la búsqueda de un significado que pueda aplicarse de manera objetiva y comprensible en el presente. A continuación, mi compañero Johan. La importancia de la interpretación histórica nos revela las intenciones originales del legislador, especialmente en textos legales pocos claros o desactualizados. Contribuye a la defensa de derechos humanos al conectar valores fundacionales con problemáticas actuales. La interpretación histórica en el derecho busca también comprender el sentido original de las normas, considerando el contexto histórico que fueron creadas. Es esencial para entender las intenciones del legislador, adaptar las leyes a los problemas actuales y defender principios fundamentales, como los derechos humanos. Este enfoque complementa el análisis jurídico contemporáneo, equilibrando la tradición y la modernidad. Siguiente diapositiva. Ya, características principales. Tenemos como primer característica el análisis del contexto histórico. Se consideran los eventos sociales, económicos y políticos, culturales del momento en que la norma fue promulgada. Como número dos, el estudio de los debates legislativos, que examinan las actas, discursos y documentos que reflejan las intenciones de los legisladores durante el proceso de redacción y aprobación. Consulta de fuentes históricas incluye textos legales anteriores, doctrinas o costumbres que pudieron influir en la redacción de las normas. Conexión con el derecho comparado. En algunos casos se revisa cómo se trató un tema en otros sistemas jurídicos que pudieron servir como referencia o inspiración. Como ejemplo, un claro ejemplo de la aplicación de la interpretación histórica es el estudio de la Constitución de los Estados Unidos,
los debates entre los padres fundadores como Alexander Hamilton y Thomas Jefferson sobre la interpretación de derechos como la libertad de expresión o el derecho a portar armas. Esto sigue siendo un tema de análisis y de discusión hasta el día de hoy. En este caso, la interpretación histórica ofrece una forma de entender cómo se concibieron esos derechos en el contexto de la época, pero también cómo deben ser aplicados en el siglo XXI, dada la evolución de la sociedad. A continuación, mi compañero Pedro. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre las ventajas de de la interpretación histórica. Una de ellas es comprender el presente. La interpretación histórica permite explicar el pasado, el presente y entender la realidad actual. Construir el futuro. La interpretación histórica permite hacer proyecciones hacia el futuro, aunque dentro de las limitaciones circunstanciales. Evitar errores del pasado. La interpretación histórica permite evitar cometer los mismos errores que llevaron al desastre en el pasado. Comprender la identidad. La interpretación histórica permite comprender y valorar la propia identidad como individuo. Entender a la sociedad. Entender a la sociedad, sus cambios y progresos sociales. Conocer la identidad de cada persona. La historia permite conocer la identidad de cada persona, de dónde venimos y cómo se explica nuestra realidad actual. Comprender cómo se enfrentan las dificultades. La historia permite comprender cómo se enfrentaron en el pasado a las dificultades y las herramientas para resolverlo. Consolidar el criterio sobre la sociedad. La historia permite el propio criterio sobre la sociedad. Aquí estamos. Marco de referencia claro. Facilita la comprensión de las normas al conectar su origen con los valores y circunstancias de la época. Fortalecimiento de la seguridad jurídica. Permite identificar los objetivos y principios de las leyes, mejorando la coherencia y la previsibilidad de su aplicación. A continuación, la compañera Yanela, que le vamos a poner aquí así. ¿Para qué? Limitaciones de la interpretación histórica. La primera de ellas es que en algunos casos la realidad social y política de la época en que se promulgó una norma puede estar tan distanciada de la situación contemporánea que resulta difícil hacer una conexión directa y clara. Las normas que nacieron en un contexto social muy diferente podrían requerir una adaptación o reinterpretación para que sigan siendo aplicables en el presente. Además, el enfoque histórico puede ser criticado por generar un exceso de subjetividad en la interpretación. Dependiendo de qué documentos históricos o discursos se utilicen, los resultados de la interpretación pueden variar. La selección de ciertos hechos históricos podría influir en cómo se percibe la norma, lo que plantea la pregunta de hasta qué punto la historia puede ser un factor determinante para la aplicación del derecho. A continuación, mi compañero. Resumen de la interpretación histórica. La interpretación histórica es una herramienta fundamental en la historia y filosofía del derecho, que busca comprender el significado original de las leyes y normas jurídicas, al analizarlas en el contexto histórico en el que fueron creadas. Al examinar las circunstancias sociales, políticas y culturales de la época, se intenta reconstruir la intención del legislador y el sentido que se le atribuía a una norma en ese momento específico. Este método permite establecer conexiones, vincula el derecho presente con su pasado, ofreciendo una visión más compleja de su evolución. 2. Resolver ambigüedades. Ayuda a aclarar el significado de normas antiguas y ambiguas. 3. Justificar decisiones. Los jueces pueden utilizar la interpretación histórica para fundamentar sus fallos. Conclusión. La interpretación histórica es un método valioso, pero no exento de críticas. Si bien nos permite comprender mejor el derecho y su desarrollo,
a lo largo del tiempo también presentan desafíos como la subjetividad del intérprete y la dificultad de reconstruir con precisión el pasado. Es esencial utilizar este método de manera crítica y complementarlo con otros enfoques interpretativos. La interpretación histórica no es una fórmula mágica para resolver todos los problemas jurídicos, pero es una herramienta indispensable para aquellos que buscan una comprensión profunda del derecho y su papel en la sociedad. Un ejemplo que tenemos también sobre la interpretación histórica en el derecho ecuatoriano es el derecho indígena. En el contexto histórico durante la colonia española y gran parte de la República, los sistemas jurídicos indígenas fueron marginados y sumergidos bajo el derecho español y posteriormente el ecuatoriano. Los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras, sus costumbres y su sistema de justicia fueron relegados. La nueva Constitución de 2008, la interpretación histórica. La Constitución de 2008 marcó un hito en la historia jurídica ecuatoriana, reconocer la plurinacionalidad del Estado y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Este reconocimiento implicó una profunda revisión histórica y una reinterpretación de la legislación ecuatoriana a luz de los derechos indígenas. ¿Cómo se aplicó la interpretación histórica en este caso? Uno, reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas. Al reconocer la pluralidad, la Constitución ecuatoriana admitió la existencia de múltiples sistemas jurídicos válidos en el territorio nacional, incluyendo los sistemas indígenas. Esta interpretación histórica permitió valorar y rescatar los conocimientos jurídicos ancestrales que habían sido ignorados o denigrados durante siglos. 2. Interpretación de la propiedad. La Constitución estableció el derecho a la propiedad colectiva de las tierras ancestrales a los pueblos indígenas para determinar cuáles eran estas tierras. Se recurrió a estudios históricos, antropológicos y lingüísticos, así como a testigos de sus propios pueblos indígenas. Esta interpretación histórica permitió restituir a los pueblos indígenas tierras que habían sido injustamente expropiadas. 3. Y último, aplicación de la justicia indígena. La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la administración de justicia por parte de las autoridades indígenas. Según sus propias normas y procedimientos, esta disposición implica una interpretación histórica que valora una autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a resolver sus conflictos y acuerdos con sus propias tradiciones. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el grupo número 4. Gracias.